O sea, no es coincidencia que hasta adentrado los 70, porque en el 75 muere Franco, transición del 75 al 78, y luego pareciese que hay un esfuerzo deliberado del propio gobierno español de anular esas cosas que le daban, que le daban, que eran la señal de España en el planeta. ¿Es así? Sí, de hecho ahí empieza el tema este del europeísmo. Yo siempre digo que la generación de mis padres, pues los años 80, España y Portugal, nos admiten, digamos, nos reconocen como europeos, nos admiten y ya como que, bueno, ya solo queremos Europa, ya tenemos el paraíso en la tierra, ya somos primer mundo y ya está todo hecho. Es curioso porque hasta la época de Franco, la imagen del hispanoamericano en España era muy amable. O sea, primero porque en esa época, como tú bien sabes, muchísimos españoles tenían familiares en Iberoamérica. Mi familia, por ejemplo, teníamos un tío que estaba en Brasil, había mucha gente con familia en Venezuela. En Venezuela llegó a haber 500.000 de españoles. En Argentina otros tantos. Incluso en Cuba, lo que pasa es que en Cuba ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Bueno, pues la imagen de Hispanoamérica era bastante amable. Venezuela y Perú en la época de Franco tenían tratados muy favorables de doble nacionalidad, de seguridad social. Yo cuando regresé a España me pude acoger a lo del inmigrante retornado porque además sigue existiendo un acuerdo de seguridad social que viene de aquella época. Pero en los años 80 eso empieza a cambiar. Entonces ya la clase política de la época empieza a inculcar al español promedio de que no, tú tienes que ser europeo porque Europa, Europa. Y es lo que yo te he escuchado a ti muchas veces también. Oye, ¿pero qué es Europa? Sí, yo soy europeo del sur, yo no voy a negar lo que soy, pero yo como español, como andaluz, ¿qué tengo más que ver? ¿Con un caraqueño, con un limeño o con un albanés o un moldavo? Con todo mi respeto, porque Europa no es solo los gentlemen de Londres o París, ¿no? Yo puedo tener mucho que ver con un napolitano, por supuesto, con un griego, pero mire usted, con todo mi respeto, yo con Bulgaria, verá que a lo mejor voy a Bulgaria y me encanta, que no te estoy diciendo que yo sea enemigo de ni que España. Y luego lo que te he escuchado a ti muchas veces, con razón además, de que buena parte de Europa odia a España precisamente por su legado histórico. Y es más, con un añadido, cuando uno dice esto, los niños ratas siempre te saltan. No, es que eso es cosa del pasado. Coño, Gibraltar no es cosa del pasado, Gibraltar sigue estando ahí. Y se la acaban Y de a lo regalar. mejor, Pedro, porque esto coge más lejos de Madrid o de Barcelona, porque a algunos les parece que España es Madrid y Barcelona. No, perdone usted. Gibraltar lo tenemos ahí y es una guerra económica y política continua contra España. Y luego la hipocresía que hay, porque ahora tú sabes con esta palabra despectiva que si los panchitos, que muchos de los que los critican pasarían desapercibidos por su físico en Hispanoamérica, tú lo sabes igual que yo. Pero bueno, la inmigración inglesa que tenemos en el Levante, desde la Costa del Sol hasta Mallorca, ellos sí se adaptan. O sea, cuando tú tienes que ponerle en Mijas o en Benidorm los menús en los bares en inglés, cuando tienes que adaptar los comercios a sus horarios, ¿eso es adaptación? ¿Eso no hacen turismo sanitario? O la camorra napolitana, Pedro, que llama la Costa Nostra a Málaga. Y por supuesto, oye, que yo no tengo nada contra los italianos, que hay muchísimos italianos en España, en Sevilla. Sevilla y Cádiz desde hace siglos son ciudades que ha habido muchísimos italianos por el comercio que hemos tenido. Y somos hermanos, por supuesto, pero si vamos a hablar del tema, vamos a hablar en serio, ¿no?